Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del formato de Foro de Visión Internacional. Hoy me siento absolutamente complacido de poder conversar con un profesional sin par, un latinoamericano que ha hecho su carrera profesional en Nueva York, el señor Javier Elaje. Don Javier, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Luis Fernando, un gusto conversar con vos. Aquí yo soy el que estoy honrado de participar aquí y nada, conozco tu programa, he visto algunos programas que han hecho y los felicito por esta iniciativa tan interesante y tan útil. Javier, el enorme reto que tengo realmente es poder resumir todo tu bagaje profesional, todo tu currículum para presentarte, pero voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. Primero, sos abogado graduado de la Fordham University School of Law de Chicago, perdón, de Nueva York, una de las escuelas más prestigiosas de derecho que tienen los Estados Unidos. Tenés una especialidad también en International Human Rights Law and Humanitarian Law, es decir, tenés todo un conocimiento enorme desde la consultoría, la asesoría y trabajas propiamente en el campo de derechos humanos. Sos graduado summa cum laude de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Eh, Tenés también una formación, más bien has trabajado para The Human Rights Foundation de Nueva York, sos expositor y conferencista internacional, y he de decir que he visto varias de tus exposiciones y realmente es admirable ver el trabajo que has hecho para poder llevar lo complejo hasta el entendimiento, voy a decirlo con una palabra que tal vez no es correcto, pero un entendimiento simple de un tema muy complejo y realmente te lo agradezco muchísimo y reitero, me honra muchísimo tenerte en el programa. Para poder dar un abrebocas y poder iniciar esta conversación de esta noche, yo escuché un concepto que vos exponés de lo que hoy implica, de lo que hoy se entiende, de lo que hoy ha derivado la democracia y es completamente distinto a la simplificación romántica de la palabra griega de gobierno del pueblo, de demoscrato, ¿verdad? O del poder en manos del pueblo. ¿Cuál es ese concepto de democracia que vos crees que hoy describe más las interacciones humanas en la sociedad y la elección del poder? Excelente pregunta. El concepto de democracia del que conversé ya en algún momento en la Universidad Francisco Marroquín y que en realidad viene de mi primer trabajo como abogado, un poco en el tema de derecho internacional, interesado en ese rubro, es el concepto que promueve la llamada Carta Democrática Interamericana, que es este instrumento jurídico que deriva de la Carta de la OEA y que define a la democracia como más allá de la elección del gobernante por el voto popular, ¿no? Y explica un poco, y con eso se podemos ir entrando un poco en materia de lo que es América Latina, del contexto del mundo, de lo que ha sido la política de los últimos 70 años y cómo eso continúa evolucionando hoy. Y es el hecho de que cuando se aprueba la Carta de la OEA en 1948, la única, digamos, eh, el único peligro que sufría, o se pensaba que sufría la democracia, era que venga un dictador y produzca un golpe de Estado, ¿no? Un derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente electo. Eso era visto como el mayor peligro. Sin embargo, con la caída un poco de los gobiernos militares en toda América Latina, excepto la dictadura cubana, que es una dictadura obviamente militar y que continúa en el poder desde hace más de 60 años, excepto con ellos, la caída en general de las dictaduras, digamos, anticomunistas, especialmente del Cono Sur, con eso es el fenómeno que se comienza a dar con el fujimorismo en el Perú primero, y luego con esta llegada de los llamados los gobiernos del socialismo 21, comandado por Chávez, y luego, bueno, Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, lo que se produce es un fenómeno de gobiernos democráticamente electos
que una vez se hacen del poder, comienzan a gobernar de manera autoritaria y comienzan a destruir las instituciones de la democracia que les permitieron ser electos, ¿no? Entonces es como que cruzan el puente a través de la democracia y una vez están del otro lado, lo vuelan el puente para que nadie más vuelva a poderlo cruzar y se atornilla en el poder. No es el fenómeno, bueno, de la llamada en la literatura de la ciencia política que estudia este fenómeno, es la llamada erosión de la democracia. Es el fenómeno de la erosión de la democracia, el desmantelamiento de la democracia. Y eso, bueno, se produjo, fijémonos que no solamente, digamos, el golpe de Estado de los bolcheviques en Rusia llevó a 70 años de poder de la Unión Soviética, ni tampoco, digamos, la guerra civil, golpe que se produjo para que Mao tome el poder y lleve a esta catástrofe que fue el gran salto adelante y en general la cantidad de muertos que se estima ocurrieron bajo el régimen chino, sino también una de las matanzas más grandes del siglo XX, la matanza de Hitler, provocada por la dictadura de Adolfo Hitler, se produjo de la misma manera. Él llegó al gobierno de manera democrática y luego voló los puentes de la democracia, desmanteló la democracia y de ahí se dedicó a invadir países. Entonces, ese fenómeno se comenzó a dar un poco en América Latina. Entonces se dicta la Carta Democrática Interamericana, de hecho antes de que aparezca el chavismo, digamos, pero un poco en respuesta al fujimorismo, se dicta la Carta Democrática Interamericana y se establecen como llamados elementos esenciales de la democracia y también como componentes fundamentales de la democracia. Ese es el lenguaje que utiliza la Carta Democrática Interamericana. Se establecen los siguientes elementos: el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, ¿no? Es decir, ejercer el poder de manera democrática y sin volar este puente de la democracia, ¿no? Separación de poderes con especial énfasis en la independencia que debe tener el Poder Judicial, luego el acceso al poder a través del voto popular, sin duda, la libertad de expresión y la libertad de prensa como, digamos, como elementos claves de esta, de la libertad, perdón, de la democracia representativa, así es como lo llama la Carta Democrática Interamericana, es decir, no necesariamente son términos de ciencia política, pero sí son términos que tienen una significancia jurídica en cuanto a cómo se debe entender el término democracia según la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Esos siendo los elementos esenciales, ahora no sé si estoy allí dejando de lado algo. Y el último elemento muy importante es el respeto a las libertades básicas, o mejor conocido como los derechos humanos, ¿no? Entonces el respeto básico a los derechos humanos, así los define la Carta Democrática Interamericana. Si uno eso lo casa con la literatura de ciencia política orientada a maximizar las libertades civiles, a promover la democracia en el mundo, bueno, ahí hay que aclarar que cuando hablamos de derechos humanos nos referimos principalmente a los derechos fundamentales que tienen los opositores, quienes se oponen quienes quieren criticar al gobierno de turno, a hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, en estos gobiernos que mencioné, los gobiernos del socialismo del siglo XXI, liderados por el chavismo, una característica de todos esos gobiernos era, y hasta ahora lo seguimos viendo en Nicaragua, lo vemos en Bolivia con una intensidad un poco menor, pero en Nicaragua sin duda de manera ya desbozada y clara y muy agresiva, es que se persigue judicialmente y se encarcela a todos los principales líderes de la oposición política. Entonces, no es que uno escucha términos como se judicializa la política o hay muy mano dura, no, eso es perseguir a los principales líderes de la sociedad civil, es decir, de los que se oponen al gobierno de turno y que tienen una vida política activa, perseguirlos a esos líderes es el golpe más fuerte que se le puede dar a la alternancia en el ejercicio del poder, que es una característica fundamental del sistema democrático. Entonces,
Y eso es lo que hacen los regímenes autoritarios. Persiguen a la oposición Ahora, política y a todos los órganos que puedan ser, digamos, controlados por la oposición política, como por ejemplo un medio de comunicación crítico, igual lo cierran, ¿no? ahora Javier, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue muy crítico de estos organismos como el Organismo de Naciones Unidas, la OEA, y él argumentaba que eran burocracias costosas en términos de la cantidad de dinero que hay que aportarle, que servían para hacer turismo político y burocrático y que eran absolutamente inútiles. Hoy vemos a un Nicolás Maduro que a vista del concierto de las naciones aún se mantiene en el poder y estas mismas organizaciones han criticado la legitimidad de esas votaciones. Tenemos a una figura extraña como la de Juan Guaidó, que al final no terminó en nada, fue una estrategia que no llegó a nada, y también vemos que se critica a Daniel Ortega, pero no hay forma de sacar a esta gente del poder. Entonces, ¿realmente nos aporta algo a la sociedad, al mundo moderno, una organización cara, costosa, burocrática, que finalmente es como tener un tigre sin colmillos? Excelente, bueno, es una excelente analogía. Sin embargo, hay una especie de influencia suave que me parece que es importante y que sí la pueden ejercer estas organizaciones. De todo el mundo, la que más o menos la ha ejercido mejor, diría yo, es la OEA, porque ha sido mucho más eficiente que la, digamos, la Organización Africana de Naciones o que puede ser un par, o bueno, y que no hay un equivalente en Asia, entonces no podemos compararla allí, pero en América, por lo menos el poder llamar las cosas por su nombre y que la OEA ayude a que eso se produzca, ya tiene un aporte importante. Como decís, no le pone colmillos al tigre, no le llega a poner colmillos al tigre, pero por lo menos hay la figura de que existe más o menos un tigre que ve las cosas, ve las cosas más o menos como son, y eso es importante. Obviamente, para que eso se produzca, debe haber un liderazgo bueno en la OEA. Consideramos que el secretario general, yo considero que el secretario general Almagro ha jugado un rol importante, aunque ha tenido algunos errores, pero en general ha tratado de llamar las cosas por su nombre y eso es muy importante, a diferencia de su antecesor, el secretario general Insulza, que fue una vergüenza completa la manera en que él dirigió la OEA, es decir, él se encargó de ignorar los principios claves de la OEA, que son, de nuevo, en que no es nada más diplomacia por diplomacia como la ONU, donde digamos, Muammar Gaddafi de Libia puede ser el líder de un panel sobre derechos humanos. No es como la ONU. La OEA tiene que tener una orientación pro-democrática y, por tanto, sus normas establecen que se puede suspender de participación a un gobierno que se haya convertido en un gobierno antidemocrático. Entonces, más o Javier, menos, y Almagro, disculpa, es que esta semana, justamente esta semana se da un fenómeno y es que Daniel Ortega eh, saca del país, despide, echa, no sé cuál es la palabra correcta, expulsa del país a los directivos de la OEA y más bien toma sus oficinas para sí. Entonces, esta acción pareciera que no tiene una contrafuerza, es decir, hace lo que quiere, mantiene las elecciones como quiera, tiene rehenes o prisioneros, digamos, a los contendientes políticos, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué crees vos que pueda pasar en esto? Es decir, ¿cuál sería, quién podrá defendernos? Diría el Chapulín Colorado. mira, tu pregunta es excelente, pero la realidad es que ese es el gran drama del mundo y lo estamos viendo, se ve en Ucrania ahorita. Es que Claro. el mundo actual es el mundo post-westfaliano, digamos, el mundo de los estados como están conformados ahora con fronteras muy claras, muy demarcadas y con gobiernos que ejercen el poder de manera total a través de la Fuerza Armada, ya sea democrático o no, pero tienen unas Fuerzas Armadas que controlan absolutamente el territorio y los principios que van del derecho internacional moderno que van acorde con este mundo post-westfaliano de la no intervención de la unidad del territorio, de la no intervención en los asuntos externos, etcétera, hace que hoy se produzcan en el mundo actual dramas
el drama de Nicaragua que estás describiendo, si te das cuenta, es un drama muy, digamos, atenuado si lo comparamos, a pesar de que es terrible, ¿no? Pero es muy atenuado si lo comparamos, por ejemplo, con el drama de Corea del Norte. Es decir, un país absolutamente, digamos que literal, la gente se muere por los cientos de miles de hambre, y con un vecino rico, con democracia, con capitalismo, y no se puede hacer nada para sacar del poder a ese señor porque como están las estructuras, digamos, del derecho internacional, lo único que se puede, entre comillas, bueno, lo único que se puede hacer y que hacen es sancionar al régimen, como se está tratando de hacer con Putin hoy, pero digamos, lo siguiente, que es una práctica que en general es aborrecida por el mundo que es el hecho, lo único siguiente es intervenir de manera militar para derrocar al gobierno. Y eso se produce muy de vez en cuando, y son pocos los gobiernos con la resolución y la capacidad, por último, militar de siquiera animarse a hacerlo, ¿no? Cuando Estados Unidos, como parte de sus políticas, era más amigo de hacer intervenciones militares, por ejemplo, en Centroamérica, la primera mitad del siglo XX, hasta ahora, bueno, si en algo se unió América Latina fue para criticar esa política, y creo que ahora encontrar un consenso para decir, ok, vamos a crear una fuerza internacional que intervenga de manera militar en estos casos, incluso eso es algo muy complejo de encontrar. Entonces, lo que toca en este mundo post-westfaliano, por lo menos a quienes no estamos haciendo, digamos, que no creemos que la solución militar genere soluciones en el mediano y largo plazo tan claras, lo que toca es ayudar a la sociedad civil en los países que están, donde esta sociedad está siendo reprimida, ayudarla activamente con dinero, con aporte, con todo lo que se pueda, dándole audiencia, regalándole premios para que tengan reconocimiento internacional, para que sientan, ok, en mi país soy un criminal, me meten preso por criticar al gobierno, pero por lo menos en el Parlamento Europeo me han dado el premio Andrei Sájarov por defender la democracia y la libertad. Por lo menos muere con honor, como murió Osvaldo Payá en Cuba hace solo algunos años, ¿no? Entonces, eso toca ayudarlo lo más posible y llamar a estos gobernantes abusivos y dictatoriales, llamarlo eso, y que ellos se van a ir a la tumba, y cuando uno llegue, digamos, cuando se mueran, por lo menos morirán con el deshonor de que no se los considera unos paladines de la libertad ni de la democracia ni nada. Y por eso también es importante dar la batalla, porque lamentablemente, por lo menos en América Latina, seguimos viviendo este fenómeno en que si vos googleás, digamos, de Augusto Pinochet, Rafael Videla, etcétera, te sale clarísimo dictador argentino, dictador chileno, nadie dice lo contrario. Sin embargo, googlea Fidel Castro, te sale el líder de la revolución cubana, o sea, es decir, hay una batalla de ideas que hay que dar porque hay mucho, digamos, tonto útil que lleva décadas promoviendo llamar a una dictadura y llamarlo revolución para que no parezca tan feo, y además, segundo párrafo, comienzan a hablar de las virtudes de la dictadura. O sea, esa batalla hay que darla, y es la que creo que ustedes están librando, la que a mí me ha tocado librar profesionalmente, y que de verdad que soy muy afortunado de haber podido como que hacer una carrera en este rubro, donde por lo menos sentimos que más allá de nuestra práctica, digamos, nuestros intereses privados de maximizar nuestros ingresos para mantener a nuestra familia, etcétera, que por lo menos podemos aportar también con nuestro trabajo a que esta batalla de ideas, librarla del lado de la libertad, ¿no? De mayor libertad, de mayor de debate, de democracia, y no de apoyar una filosofía ideológica abusiva que se oponga contra la libertad de las personas, ¿no? Que es lo que lamentablemente muchos intelectuales incluso hoy hacen, ¿no? Bueno, pues esta noche, para los que se conectaron un poquito tarde, estamos con el abogado Javier Elaje, que es un experto en derechos humanos internacional, conferencista y un expositor impresionante
de las ideas y de los preceptos que tiene toda la organización y la protección de derechos fundamentales internacionales. Javier, yo tengo una tesis. He querido iniciar un proyecto personal de escribir un libro al que posiblemente le voy a llamar El secuestro de la democracia. Mi tesis es que la democracia nos la secuestraron, que hay intereses que están más allá de la silla presidencial, que están mucho más allá, digamos, de los intereses propios de un pueblo y de gobernar justamente para el pueblo. Y en esta tesis yo creo que entre otros grupos tenemos a los grupos de poder económico, por ejemplo, los grupos financieros, a los grupos industriales que tienen privilegios específicos, protecciones arancelarias, que también los han convertido en muchos de nuestros países en Latinoamérica en los nuevos feudales, en los nuevos reyes y reinas feudales. Tenemos por otro lado a los grupos de presión social, sindicatos, colegios profesionales y la misma burocracia que promueve el estatismo y que absorbe como un parásito, digamos, de un gobierno permisivo. Y entonces es muy poco de un presupuesto de 100, llámele el número que usted quiera, 100 millones de dólares o lo que sea, se gastan 80, 85 o 90 en la burocracia y solamente 10 terminan llegando para poder a paliar los dramas sociales, la pobreza, el hambre, la educación y demás. Tengo un tercer grupo y este grupo particularmente te cae en los regazos porque es tu campo de acción y de análisis. Y son los poderes supranacionales o supraconstitucionales como las organizaciones que hablábamos, la ONU, la OEA, que ellos llevan su propia agenda también. Y como bien vos lo decís, se le puede dictar a un personaje de dictador y al otro se le puede decir líder de la revolución. ¿Apoya usted mi tesis? ¿Cree usted que realmente la democracia que viven los países, Bolivia, Argentina, Brasil, Costa Rica, toda Latinoamérica, es un espejismo de una libertad y que realmente nos están poniendo a escoger entre uno y otro, pero uno y otro finalmente es el títere que ponen los grupos de poder? ¿O realmente podemos cambiar la historia y somos libres de elegir? Pregunta va al corazón de cualquier teoría seria sobre la democracia representativa, ¿no? La realidad es que desde Grecia, donde además solo votaba un grupúsculo, digamos, de nobles, y que la democracia era directa, donde vos decías, okay, yo, Javier Elaje, este es mi voto. Desde entonces, en realidad, lo que tenemos en el mundo es distintos tipos de democracia representativa. Y el gran reto de la democracia moderna, porque digamos con la democratización, con la caída de los privilegios de los nobles, digamos, porque antes estaba legalizado este sistema que están mencionando, donde cierto grupo de poder con ciertos intereses específicos son los únicos que deciden. Antes eso era la regla, digamos, ¿no? Para votar tenías que tener cierto estatus social. Entonces, con la caída de ese privilegio, que en general creo que es positiva, digamos, por eso también la economía se ha desarrollado como se ha desarrollado, hay mayor libertad, digamos, un desarrollo, yo creo, que va casado con el desarrollo del capitalismo del siglo XX. Con esa misma caída de los privilegios, se ha acrecentado, yo creo, el problema de la democracia moderna, en el que, claro, todo el mundo vota y de los que votan, un altísimo porcentaje tienen un conocimiento muy bajo sobre un altísimo porcentaje de las cosas que deberían conocer para poder emitir un voto inteligente, ¿no? Entonces todo el mundo termina votando de la misma manera que elige equipo de fútbol, lo que elige, digamos, lo que va a cenar para la noche, en base a un gusto, en base a una impresión que tiene, en base a que cree que el líder es carismático o no, en base a que si es de su región o no es de su región, en base a si le gusta cómo habla o no habla. Y en eso se decide muchas veces el futuro de un país, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar eso? Es uno de los grandes retos de los intelectuales, bueno, de los profesores, de la gente que está estudiando el tema de la democracia de manera seria. Y ahí yo sugiero un par de lecturas. Por ejemplo, un filósofo brillante de la ilustración que se llama el abate Sieyès, ¿no? Mejor conocido por su panfleto ¿Qué es el tercer estado? Él
Él tiene un libro menos conocido que es sobre la representatividad, sobre la democracia representativa, donde él proponía que, digamos, el Parlamento idealmente debería estar conformado por, deberían estos que mencionas, grupos de poder, en la medida que sean representativos de verdad de la sociedad, deberían de alguna manera estar representados en el voto. Digamos que en las democracias esto ocurre a través de lo que vos estás diciendo, es decir, si Facebook tiene intereses grandes en la sociedad, pues va a hacer un montón de lobby para que ciertos políticos estén enterados de las necesidades de Facebook, ¿no? O sea, se produce en la democracia moderna, pero a la vez, si bien eso puede ser positivo porque, digamos, personas que están, digamos, jugando un rol, no sé, los productores ganaderos que producen carne para el país, están jugando un rol en la sociedad para que la gente pueda comer carne y a la vez tienen que tener algún tipo de representatividad política, entonces lo que hacen es conversar con políticos y ganarse su simpatía o viceversa. Y eso, claro, puede llevar, eso llevado de manera irresponsable, y eso en sí puede ser problemático, pero a la vez es algo que es un poco necesario en la sociedad para que se produzca, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, si Yes proponía eso, que como que estos grupos de poder que vos mencionás tengan alguna especie de representación, pero no como un hombre, un voto, sino una especie de representación, digamos, corporativista, ¿no? Pero que no sea digamos, un voto netamente corporativista, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, un profesor de economía que lo sigo por ahí, que se llama, que tiene un libro que se llama Against Democracy, él es un profesor liberal, se llama Jason Brennan, él promueve una cosa que se llama epistocracia, que es un poquito una versión ya exagerada de este gobierno de la gente que de verdad conoce las cosas, donde básicamente él promueve ya que no haya un voto universal, ¿no? Que ya es un poquito, es verdaderamente un pensamiento bastante libre, controversial, lógicamente, porque implica decir, ok, la mayoría de la gente no debería votar, más o menos, si no sabe, si no, o sea, solamente deberían votar los que están muy enterados sobre los temas por los que se voten, digamos, ¿no? Entonces, es más controversial, pero es interesante, digamos, que una evidencia del mundo moderno es que, por ejemplo, en las democracias, en los países más libres, digamos, en general, la gente vota poco, y es porque la gente está preocupada en hacer plata, están fundando el Facebook de la sociedad, están viendo cómo maximizan su ingreso, entonces no tienen tiempo para estar muy preocupado de quién es mejor entre Biden y Trump, digamos, y aunque bueno, Trump es un mal ejemplo para dar ejemplo, pero antes, digamos, entre Bush y Al Gore, y por tanto prefieren que otros tomen esa decisión y ellos se enfocan en lo suyo, ¿no? Y sin embargo, mientras el país es más, tiene mayores problemas de estabilidad política, tiene más recientemente ha salido de una dictadura, de un autoritarismo, etcétera, estos países votan a un altísimo nivel. Todo el mundo va a las urnas, digamos, ¿no? En Venezuela, 85%, 90% de la población iba porque se está jugando su futuro. Están los que están con el régimen, porque el régimen les tiene un puesto en el gobierno, les está pagando y los está llevando a punta de pistola a votar, y también están los que estaban apoyando a Enrique Capriles, a Leopoldo López, saliendo contra viento y marea, arriesgando su vida, recibiendo tiros en la calle, siendo reprimido por la policía, pero todo el mundo está en actividad política porque está perdiendo la libertad, ¿no? Entonces, mientras más inestable la sociedad, la gente vota más. Entonces, estos son como fenómenos modernos que están, digamos, no están en contra o sea, describen un poco la realidad y que no están, no son contrarios a tu tesis, ¿no? De que la democracia, digamos, es imperfecta y que los grupos de poder ejercen un rol velado La tienen secuestrada, básicamente, ¿sí? Ejercen un rol, digamos, un rol velado. Y ahí es donde yo creo que los líderes de la opinión pública, los intelectuales, pueden jugar un rol importante en orientar. Por ejemplo, es cierto que en nuestros países, en América Latina, se ve a la OEA, a la ONU como, wow, ¿no? Esto es supranacional, estos prohombres que llegan y dicen dictador, fraude, no fraude, esto está bien, esto está mal. Y ahí es que hay que tener un poco de prudencia y cuidado de no interpretar las cosas así, porque puedes tener, como mencioné, un líder de la OEA pésimo, como fue el secretario general
Insulza, que lo que hacía era ir y apoyar a los autoritarios y se sacaba fotos para que darle mayor prominencia, como por ejemplo lo hizo con Manuel Zelaya en Honduras, días previos a lo que terminó siendo el golpe para expulsarlo, después de que él venía erosionando la democracia. Insulza le apoyó esta erosión de la democracia de manera muy desvergonzada. Y ese tipo de cosas se produjeron mucho durante la gestión de Insulza. Durante la gestión de Almagro, por ejemplo, han habido errores, como por ejemplo cuando él fue y bailó con Evo Morales en el Chapare previo a la elección, pero que de alguna manera fueron enmendados cuando tiempo después investigó el fraude electoral que se produjo en Bolivia y lo criticó. Entonces, pero esos son ejemplos de cómo una misma institución puede tener buenos y malos líderes. Y en el caso de la ONU, ni qué se diga, ¿no? La ONU, que es mucho menos firme en llamar a los demócratas y a los dictadores dictadores, sí se mete en América Latina, como vos bien decís, a avanzar y a otro tipo de agendas. Por ejemplo, una vergüenza lo que hizo el relator para la libertad para la independencia de jueces y abogados de la ONU, el profesor García Sayán, que por cierto, digamos, él jugó un rol importante en la creación de la Carta Democrática Interamericana, él era embajador en esa época, y fue digamos, fue una persona importante, fue ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, había tenido un rol decente, y ahora como encargado de la ONU, yo no sé si es por apaciguar a la gente que lo puede criticar de esos regímenes, porque o sea, meterse contra Cuba, contra Venezuela, no es algo fácil, porque te persiguen, te difaman, te calumnian, entonces hay un costo que hay que pagar. Pero él, yo no sé por qué, fue a Bolivia ahora y en vez de apoyar a los múltiples líderes perseguidos de manera abiertamente politizada de parte del régimen ahora de Arce, el régimen que terminó sucediendo al régimen de Evo Morales, en vez de reunirse con ellos, en vez de apoyar a quienes están peleando contra los abusos del régimen, del gobierno, lo que hizo fue decir que todo estaba relativamente bien, o sea, lo mismo que hubiera dicho en Costa Rica, que es una democracia que funciona, digamos, que no tiene ahora mismo al menos un gobierno autoritario que esté encarcelando a la oposición. Entonces, se da esta cosa, ¿no? Entonces, claro, esto causa es muy terrible, causa mucho dolor y un sentimiento de injusticia, de indignación en la gente que están sufriendo estos abusos. Porque dicen, vino la ONU y lo que dijo es que el gobierno está bien. Y se sacaron. No solucionó nada, claro. No solucionó nada. Entonces, hay que tener la capacidad de también criticar a la ONU y a la OEA sin problemas, ¿no? Ahora, Javier, cuando nosotros vemos esto que se ha llamado los derechos humanos de tercera generación, cuando un hombre quiere autopercibirse X como una niña, como una mujer, o cuando encontramos a unos manifestantes, mujeres encapuchadas que queman iglesias, que quieren aborto seguro, libre, gratuito, cuando vemos que los derechos más tradicionales, como por ejemplo el derecho a la libre expresión, hoy se encuentra cercenado porque hay censura previa y no se puede comentar nada, y vemos como una especie de agenda internacional que quiere imponer ideología de género y una serie de elementos de la agenda internacional que muchas veces entran en conflicto con valores propios de cada región, valores religiosos, valores morales. ¿Vos crees que el mundo está evolucionando en términos de derechos humanos o por el contrario estamos involucionando como sociedad? ¿O es parte esto de un discurso en donde se ha lixiviado el poder democrático y entonces nuevas fuerzas o nuevos liderazgos, digamos, imponen agenda? ¿Qué crees vos que está pasando con los derechos humanos hoy en día en nuestro planeta? Esa es una excelente pregunta. Bueno, primero, en cuanto a la evolución de los derechos humanos, nosotros creemos que, yo particularmente creo, como liberal clásico, digamos, que los derechos de primera generación son los derechos sobre los que los demás derechos pueden florecer
y crecer y también ser, digamos, interpretados de manera correcta, ¿no? Y me voy, por ejemplo, a los derechos de segunda, sin entrar todavía al tema de los asuntos de género que mencionaste, sino los derechos de segunda generación que tienen que ver con prestaciones del Estado, obligaciones del Estado con respecto a sus ciudadanos, ¿no? Es decir, dar depósitos directos que se produjeron mucho en Estados Unidos durante la pandemia y que son parte de la causa actual de la inflación en Estados Unidos, en unos niveles sin precedentes desde el gobierno de Carter en los 70. Esta obligación del gobierno de, digamos, regalarle plata a las personas que lo necesitan, por decir, ¿no? O de proveer salud y educación absolutamente gratuitas, ¿no? Los servicios estos que son servicios que tienen un valor, etcétera, ¿no? Entonces, para muchos, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esos son derechos humanos que deberían estar al mismo nivel que el derecho a la libertad de expresión, que el derecho a la propiedad, etcétera. Por ejemplo, eso yo soy filosóficamente, me parece, y creo que es demostrable en la práctica, que estos derechos de segunda generación deberían ser, son en realidad asuntos que deberían ser discutidos y resueltos por los economistas. Es decir, economistas, no sé, de la escuela austriaca, rothbardianos, etcétera, no sé, a escuela austríaca y luego, bueno, economistas neoliberales y te vas más para los economistas keynesianos y así vas yendo y por último, si querés llegar a los economistas marxistas, pero discútanlo, saquen cuál es la solución más óptima y eficiente para la sociedad en general y eso se promueve como política pública en un ambiente de libertades. Claro. Pero que los abogados vengan a decir, la manera más eficiente de lidiar, porque es la manera más justa, es que todo el mundo tenga una casa frente a la playa, estoy dando un ejemplo específico que menciona Thomas Sowell en su libro de Economía Básica que tuve la suerte de traducir, como cuando el gobierno se mete a hacer política, a resolver eso bajo el título de derecho de resolver problemas de derechos humanos, y por ejemplo en Nueva York controla el precio de los alquileres, lo que se produce es una serie de distorsiones de la economía y del mercado que rápidamente los zánganos del mercado van y toman ventaja de eso, ¿no? Como hay un documental muy bueno en Netflix sobre el hijo, ¿cómo se llama? El ahijado no es el ahijado, el esposo de la hija de Donald Trump, claro. Kushner, que tenía una empresa que lo que hacía era comprar aquí edificios, entre otras cosas, esto es su modelo de negocio, es en estos lugares con renta controlada, se encargaba de ir y de no arreglarle a propósito, compraba los edificios a precio bajo de renta controlada porque el dueño de ese edificio no puede subir la renta, entonces no le mete nada, no ayuda nada. Y lo que hacía era presionar para que una vez los 4 que quedaban de un edificio para 16 personas, los 4 inquilinos que quedaban, hacerlos votar de una vez para poder venderlo ese mismo edificio, ahora ya que no hay inquilinos y por tanto ya las reglas de la renta controlada no alquila, venderlo por un valor 70 veces más que eso. Entonces, no solo terminás provocando el efecto absolutamente contrario de lo que estás queriendo lograr, ¿no? Yo tengo, digamos, conocidos que trabajan en instituciones financieras donde ganan un salario espectacular en Nueva York, que no sé cómo se consiguen para vivir en renta controlada. Entonces, es decir, al final, cuando vos creas ese tipo de espacios para que se produzca fraude y para que, digamos, los economistas lo describen, no sé cómo, se produce una serie de problemas, ¿no? El free rider problem, hay un montón de problemas de economía que se producen cuando los abogados tratan de hacer estas políticas. Y en cuanto ya a lo de género, yo soy un poco menos, digamos, fatalista con estos asuntos. Creo que son asuntos que se necesitan discutir con mayor, digamos, con mayor apertura en América Latina. En general, no digo digamos, que se tenga que tomar como una verdad bíblica que ahora si alguien decide, digamos que su artículo debería ser ella en vez de él, ahora debe ser eso ley y meterse preso al que no le llama a ella, al que ahora antes era él y ahora quiere que le llame a ella. No digo que se impongan reglas de ese estilo, pero sí considero que se puede discutir, que estos temas debería discutir, digamos, en el mundo ideal, la discusión política de América Latina sobre estos asuntos debería tener a una derecha, centro-derecha saludable, muy apegada a los preceptos
que promueva, por decir, la religión que es ampliamente mayoritaria en América Latina, como por ejemplo el catolicismo, hoy en general el cristianismo, y una centroizquierda que de manera igual inteligente, digamos, abogue de por qué, que explique por qué es que el aborto, como que la permisibilidad del aborto, como hay, por ejemplo, en Estados Unidos, después del caso Roe versus Wade, no significa necesariamente el caer ¿cómo se llama? Al genocidio de bebés, etcétera, que explique cuál es su lógica, cuál es la lógica médica, cuál es la lógica filosófica, moral de esto, y que estas cosas se discutan de manera inteligente. Sin duda, los ejemplos que estás dando de activismo, donde, claro, se entra a una iglesia y quema la iglesia, eso genera, sin duda, yo creo que cualquiera lo diría, genera todo lo contrario de lo que quiere lograr, ¿no? Como, por ejemplo, es lo que ocurrió, por ejemplo, con la manera al final genera víctimas que se sienten victimizadas por esta situación y que dicen, yo nunca en mi vida voy a votar por esta persona, y nunca en mi vida quiero escuchar el argumento de por qué el aborto es positivo, porque estas chicas que relacionan, que están buscando que sea positivo el aborto, lo que han hecho es quemarme la iglesia, que para mí es algo muy importante y que tiene un valor intangible inmenso, ¿no? Entonces, obviamente eso es entendible. Entonces, yo creo que digamos, las personas, porque hay incluso muchos libertarios, ¿no? Liberales clásicos que no están en contra del aborto, por decir que personas así, en vez de que esas personas sean las que estén abogando por esto, lo que tenés son unos malos representantes de una filosofía que tal vez bien discutida, es válida escucharla y escuchar los argumentos a favor, y que bueno, luego esto se pueda estas discusiones informadas puedan ir llegando a una política pública, puedan irse transformando a través de los políticos que son electos en políticas públicas, digamos, razonables. Entonces, Ahora, Javier, es que sucede una cosa muy interesante. Yo no sé si vos compartís conmigo esta idea, pero mientras tenemos un principio primario, ¿verdad? Tenemos un principio de primera generación, un derecho humano como el derecho a la vida, y tenemos niños en estado y en condición de hambre o de ausencia de salud, como usted bien lo dice, pareciera malintencionado ponerse a hablar de derechos de tercera generación cuando no hemos resuelto lo más básico, y es que un niño esté protegido de las agresiones, del abandono, del hambre, de la educación de muy mala calidad, de la ausencia de salud. Entonces, es como que genera la perspicacia de decir, bueno, estamos anteponiendo lo menos importante contra lo absolutamente importante. Es como realmente que se esté quemando una casa y uno, en lugar de salir y tratar de salvar a los hijos, se ponga a ver con qué ropa, si le combinan los colores del saco con la corbata y la faja y los zapatos. O sea, realmente dándole la importancia que tiene, porque realmente tiene importancia, no es la urgencia, porque no hemos ni siquiera resuelto lo primero. Entonces, la pregunta que yo te hacía, ¿estamos evolucionando en términos de derechos humanos o más bien estamos involucionando? Porque también vemos los conflictos, como bien usted lo decía, una guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania, y vemos a la comunidad internacional pues apenas como quejarse a través de los medios de comunicación, pero no vemos acciones. ¿Qué nos está pasando como humanidad? Estamos de verdad, vamos para la piedra, para la rueda, y luego para descubrir el fuego otra vez. A ver, yo sí creo que, de nuevo, habiendo hecho las salvedades que expliqué hace un rato en relación a estos temas de asuntos de género, yo creo que en general seguir inventando derechos humanos y tratar de sacralizarlo, porque una de la importancia de esta noción de estos derechos básicos, derechos fundamentales, derechos humanos, una de las lógicas básicas es que son considerados pétreos, ¿no? Intangibles, no deberían tocarse para que una sociedad continúe siendo libre. Entonces tiene que haber un rango de derechos, y sin duda para mí esos siguen siendo los verdaderos derechos y los derechos básicos para que todo lo demás pueda evolucionar. Pero no necesariamente, a ver, entonces sí, que se intente sacralizar cualquier nueva receta de política pública, ya sea en materia de género, en materia de medio ambiente, en materia laboral, por decir, que Bueno, se intente en mi país está argumentando que el acceso a Internet es un derecho humano. por ejemplo, exacto, excelente, excelente. Claro, o sea, debería discutirse bajo los principios de
la libertad de expresión, y esos principios se han venido canalizando de distintas maneras. Antes era a través de las ondas, no me acuerdo cómo es, aerostáticas, no sé qué, donde pasaba la tele, primero la radio, luego la tele. Entonces, claro, si el gobierno se queda para él y para sus amigos el 90% de esas ondas, sin duda hay una violación de la libertad de expresión. Entonces, de la misma manera, es lo que se tiene que ver ahora el tema del Internet, ¿no? Siempre y cuando haya acceso, quienes proveen ese acceso, que por lo general son compañías privadas, deberían, bueno, lo importante es que puedan promoverlo en un clima de competencia, donde los precios puedan ir bajando, la tecnología pueda ir mejorando, y que el gobierno, a título de garantizar ese derecho humano, no monopolice el mercado y termine causando problemas peores de los que quiso solucionar. Por ejemplo, y sobre este ejemplo voy a dar una vez más un ejemplo de cómo este choque entre la segunda generación de derechos, y puede ser la tercera, la cuarta, va en contra al final de la libertad de las personas y del bienestar de las personas. Por ejemplo, en América Latina, donde es algo dado desde la revolución de Querétaro, desde la revolución social, el llamado constitucionalismo, bueno, como influencia incluso de la Unión Soviética, el llamado constitucionalismo social, que sacralizó el derecho, por ejemplo, un montón de prestaciones laborales como el finiquito, el aguinaldo, la prima, el que no se te pueda votar sin 3 meses de indemnización, sin preaviso de 3 meses, todas estas medidas que se ven como el logro de los trabajadores, casi en una visión marxista de la economía, porque obviamente los trabajadores están tan interesados como el empresario de que la empresa sea eficiente. La realidad es que debido a eso, por ejemplo, América Latina históricamente ha tenido unas tasas de desempleo que son muy altas comparadas con, por ejemplo, las tasas de desempleo que han habido históricamente en Estados Unidos. El libro de Thomas Sowell, en la parte sobre el empleo, habla sobre esto, sobre este fenómeno. Y en Estados Unidos, el motivo por qué es así, yo trabajo en una ONG de derechos humanos, y a mí mi contrato del día que llegué, y es así, salvo que seas jugador de la NBA, digamos, salvo que seas Tom Brady, que claro, tenés prima garantizada, o que seas el CEO de Sprint, digamos, lo normal es que las personas tenemos un contrato que se llama at will, y donde tu empleador te puede votar de un día para otro y vos también te puedes ir de un día para otro. Dentro de ciertas industrias, por la competitividad, obviamente hay como un estándar de la industria donde obviamente el empleador por decencia te va a dar una semana de indemnización por cada año trabajado, ¿no? Pero el mercado lo regula eso de manera, digamos, con mayor libertad. ¿Eso qué genera de nuevo? Genera un mercado donde los empresarios se sienten un poquito más libres de que si toman la decisión de contratar a alguien, y no solo los empresarios, los directores de una ONG, si contratan a alguien, y si después, después de haber trabajado con esa persona 3 meses, te das cuenta que no es un buen, digamos, no fue una buena decisión, pues puedes, con mucha clase, romper la relación, y esa persona va al mercado, le das una carta de recomendación y 3 meses después está trabajando en otra parte de un mercado con mayor movilidad laboral, claro, y, claro. con mayores ingresos, debido a que ese costo extra que se le pone en América Latina, por ejemplo, a todo el sector privado, incluso al sector público, que tiene que también seguir a veces estas reglas para despedir a un empleador, termina provocando un mercado más anquilosado, personas que reciben menos dinero en su día a día, y empresas menos eficientes. Entonces, es importante que esos son ejemplos para hacer notar que lo clave es que los derechos de primera generación estén sacralizados y estén bien, digamos, interpretados, y que se interpreten en función de principios liberales en favor de la eficiencia, la prosperidad de la mayoría de las personas, y que no se sacralicen prestaciones de segunda, tercera, cuarta generación, porque corre el riesgo de terminar perjudicando digamos, creando un clima de menor prosperidad, ¿no? Como lo que vive, dando el ejemplo concreto que di, América Latina en relación a su mercado laboral versus, países, versus Estados Unidos específicamente, ¿no? Por ejemplo. Ahora, Javier, yo te voy a agradecer en nombre de todos los costarricenses que vean este programa, que me imagino que van a ser varios miles, porque te voy a trasladar un caso que yo quisiera tu análisis, sea como profesor o como intelectual, como experto de esta fundación Human Rights Foundation de Nueva York. Costa Rica ha creado una figura muy interesante a nivel constitucional. Las pensiones
de las personas jubiladas, digamos, la Constitución Política de Costa Rica, dice que tienen que ser únicamente a través de un único sistema, ¿verdad? El sistema es nosotros tenemos un seguro social, ¿verdad? Que es solidario y este seguro social administra también las jubilaciones y entonces dice que únicamente tiene que ser a través de este. Como es un sistema solidario, imaginémonos por un instante, Javier, y te lo pongo en términos de dólares, que vos tenías un salario de $8,000 toda tu vida. Y entonces a partir de esos $8,000 vos proporcionalmente contribuís al sistema de pensiones del país. Pero a la hora de que usted se jubila con un máximo, o sea, su pensión va a ser, digamos, de $1,500, $2,000, por decir un caso. Entonces resulta que el estatismo, a través de algunas instituciones del gobierno, entre ellas el Poder Judicial, que es el que más se reparte, las universidades públicas, han ido creando segundos sistemas de pensión o trasladando un tipo de pensiones a cargo de el presupuesto nacional y entonces encontramos pensionados que aunque colaboraron muy poco para su pensión, terminan jubilándose con pensiones de $20,000, $18,000 mensuales y entonces quien paga esto es el pueblo, el ciudadano, ¿verdad? Y entonces le estamos extrayendo a la persona más pobre para darle a la más rica. Resulta que esto ha ido en distintas ocasiones y a través de distintos tipos de acercamiento se han llevado casos de inconstitucionalidad a la Sala Constitucional, pero resulta que los magistrados de la Sala Constitucional son beneficiarios del sistema de pensiones de lujo. Entonces ellos no han querido, digamos, legislar en contra de sí mismos. Una de las tesis que yo he tenido, de las tesis jurídicas, es que esto lo deberíamos de llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque le estamos robando al pobre para darle al rico y sobre todo, y lo más injusto, Javier, es que si usted ganaba $10,000 y contribuyó a través de toda su carrera para una pensión, digamos, de $10,000, pues está correcto. El problema es cuando usted contribuyó con $2,000, pero a la hora de pensionarse se lleva una pensión de $10,000. ¿Vos crees que se podría, a través de la Corte Interamericana, erradicar este abuso? ¿Crees vos que configura, digamos, alguna violación a derechos humanos cuando le quitas al más pobre para darle al más rico? Sin duda que se debería, o sea, se debería no sé si sería práctico esperar ganar un caso así en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí se debería poder traerlo porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la propiedad privada y como vos lo estás mencionando, en este caso se estaría violando el derecho de un grupo de la sociedad en favor de otros, ¿no? En general es una situación, es uno de estos ejemplos de los que te menciono, de cuando el Estado se pone a regular temas que deberían ser dejados o a imponer soluciones de política pública cuando estas soluciones deberían ser continuar evolucionando y el Estado debería preocuparse nada más en permitir la competencia, digamos, en este sistema para que se maximicen los resultados positivos para la mayoría. Cuando Estado hace eso, se producen estas injusticias y esa injusticia debería poder ser impugnada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, que yo sepa, no ha entrado a discutir este tipo de temas y imagino que uno de los motivos por el que no entraba a discutir este tipo de temas es porque se enfocan más en temas sobre libertades políticas, digamos, y incluso los temas donde han explorado que salen de esos derechos básicos de primera generación, incluye el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, otros son temas no tradicionales a los que sí ha entrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a estos temas de política económica, digamos, o de perjuicio de derechos como producto de una política económica, si querés, de buena fe de un Estado, no ha entrado a regular, o bueno, a expresarse sobre ellos, y la verdad es que yo no sé si en base al, digamos, a lo que uno, digamos, a la perspectiva filosófica de los magistrados y el lugar que debe tener un poder judicial, yo no sé si terminan, si sería siquiera sabio darle a ellos esa decisión, porque
claro, no vamos a tener ahí a Mises y Hayek y Milton Friedman y ya, bueno, tal vez un Krugman ahí discutiendo sobre cuál es la mejor solución. Vamos a tener a 5 o 10 abogados que tienen cero experiencia, o sea, muchas veces cero conocimiento sobre economía básica, como muchísimos abogados en el mundo, y que van a terminar sacralizando, bajo el argumento de derechos humanos, una solución específica de política pública. Así que yo creo que el espacio para esta discusión debería más bien ser el Parlamento. En otras palabras, en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que incluso la Corte Suprema de Estados Unidos probablemente no se metería a resolver este asunto, sino que lo dejaría a una solución de política pública de parte del Parlamento. Cuando entra el gobierno estadounidense, por ejemplo, por lo general es para cuando el gobierno estadounidense declara una ley federal de manera, no el gobierno, la Corte Suprema declara una ley federal inconstitucional, muchas veces es porque viola el principio este, que es muy positivo en Estados Unidos, del federalismo, que permite que un mismo problema económico pueda ser resuelto de manera distinta por 50 estados, ¿no? Entonces, cada estado puede tener una regulación económica, entonces la Corte Suprema tiende a garantizar de que este nivel de competencia sigue existiendo. Ya cada quien puede decidir si se quiere vivir a California o a Nueva York con impuestos altísimos y con un montón de temas de política económica cuestionables, o si se quiere ir a vivir a Texas y Florida, donde las tasas de impuestos no hay ¿cómo se llama? Impuesto a las rentas estatal, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas positivas y negativas de la regulación económica de los distintos estados, pero la Corte Suprema lo que trata es de garantizar que esa regulación económica pueda seguir existiendo, es decir, que el gobierno federal no se arrogue la capacidad de imponer al mercado de 300 millones de personas una solución económica total, ¿no? Absoluta. Ahora, eso en Estados Unidos hay una presión histórica desde la segunda mitad del siglo XX, las regulaciones a nivel federal de la economía en general se han vuelto mucho más potentes, ¿no? Lo hemos visto durante esta crisis, ¿no? Es decir, al final la Fed el Banco Central de Estados Unidos termina regulando de manera prácticamente total la economía en muchas áreas, especialmente cuando tiene que ver obviamente con la moneda, pero en general está dentro del sistema constitucional estadounidense de que se trate de promover una visión más estatalizada de las soluciones económicas para que haya idealmente un race to the top, ¿no? Que haya una competencia hacia maximizar las soluciones económicas para la gente o optimizarlas y que cada quien decida a través del voto de decidir dónde vive, bajo qué sistema es el que quiere vivir. Y eso lamentablemente bajo los sistemas unitarios de América Latina o federalismo mucho menos serios como el de Brasil o el de Argentina o el de México, lo que lamentablemente no tenemos esa opción dentro de nuestra visión constitucional, entonces lo que toca es desde arriba, digamos, desde el Parlamento, desde el sistema constitucional, desde las Cortes Supremas de América Latina, tratar, yo creo, de promover una visión donde haya competencia, donde se vea la competencia como algo saludable y que se trate de resolver todos los problemas de política pública desde una perspectiva de lograr mayor optimización. Y ahí es donde, claro, no es fácil, lógicamente, ¿no? A partir de lo que me decís, yo creo que me despierta es decir, me comprometo a investigar si este tipo de privilegios y abusos se han repetido también en otros gobiernos, en otros países, porque lo cierto es que podría ser un caso muy particular y muy puntual de Costa Rica. Yo hablaba con unos buenos amigos de la Universidad Complutense de Madrid y en España esto no existe. La pensión más alta es una pensión muy baja, de hecho, ¿verdad? Javier, vos tuviste la amabilidad de enviarme un documento que nos hablaba, digamos, me ponía en perspectiva temas de corrupción internacional, el caso particularmente de Petrobras y el Lavallato, y entonces tratando de resumirlo y dártelo como una última pregunta al programa de hoy, porque esperaría que estés con nosotros ya para hablar, desarrollar completamente el tema de derechos humanos, corrupción. Yo creo que un buen acercamiento para esta última pregunta y que nos permita abrir un próximo programa es,
si realmente existe algo peor que los actos de corrupción que empobrecen a la ciudadanía, que una vez más se van como un hood drawing, ¿verdad? Quitándole al pobre, al ciudadano, para darle a empresarios corruptos, o inclusive que abre las puertas a contratistas nacionales, pero finalmente terminas haciendo que las obras valgan mucho porque alguien paga el precio de la corrupción y el precio de la corrupción la paga el ciudadano. Y considerando que hay estructuras que se han tratado de hacer para paliar un poco este flagelo de la impunidad como la CICIG, ¿existe algún caso de éxito en Latinoamérica? ¿Hay algún país que ha podido limpiar lo suficiente la corrupción para pasarlo a ser ya un problema irrelevante? ¿O realmente la corrupción es un problema enraizado que no tiene solución? Mira, esta es una excelente pregunta y es la verdad que así como solucionar los problemas de la democracia en general, solucionar la corrupción como un fenómeno tan enraizado en América Latina, yo creo que va a tener, tiene una, digamos, respuesta multidimensional, si querés. Va desde que uno rechace a sus amigos corruptos o a sus conocidos corruptos y no lo deje entrar a su círculo social o a su club o a su fiesta, desde el rechazo social básico hasta ya políticas públicas más complejas, hasta colaborar con la fiscalía, ahora con un mundo mucho más internacionalizado, hacer lo que hizo el fiscal Moro en ese momento del Brasil, de que decidió colaborar con la Fiscalía de Nueva York, les escribió, le dijo, miren, he descubierto este fraude, este problema de corrupción inmenso, ayúdennos porque nosotros aquí no, nos meten presos mañana, a la hora que saquemos esto, no tenemos el poder, no tenemos la espalda, hagámoslo juntos. Y se animaron, lo hicieron juntos, y es un poco esa mezcla entre que, la Fiscalía de Nueva York, incorruptible, o por lo menos menos corrupta que la que estamos acostumbrados, está metido en esto, entonces eso crea un sentido de que wow, y Nueva York es donde está el mercado de capitales, donde Petrobras ha emitido su bono. Entonces, toda esta lógica, un poco mi paper es sobre eso, el paper que mencionaste, que está en inglés solamente, pero está en la página, se lo puede googlear para quien pueda leerlo en inglés, que se llama, si googlean mi nombre, Javier Laje con Petrobras, Lavallato, bueno, Odebrecht, ahí les va a salir el artículo. Y básicamente la lógica es que la intervención en este caso de la Fiscalía de Nueva York terminó haciendo, bueno, la Fiscalía de Nueva York terminó haciendo que se interese el Departamento de Justicia y la SEC, la que regula los títulos de valores en Estados Unidos, y la agencia que regula los títulos de valores, y ellos establecieron sanciones gigantes, las mayores que se han establecido por fraude de títulos de valores en Estados Unidos, por los bonos que había metido Petrobras, cuando se descubre esta corrupción. Y a través de eso es que se termina sancionando, bueno, a Petrobras directamente, a Odebrecht, a las empresas de las que era dueña Petrobras, de las que eran dueña Odebrecht, etcétera. Y eso, bueno, caen cuántos presidentes de América Latina, el presidente Toledo, el presidente Alan García, que se terminó suicidando, muchos otros gobernantes de alto vuelo en América Latina, y siguen cayendo algunos debido a ese proceso. Entonces, yo ahí desarrollé a manera de hipótesis cómo la intervención, en este caso, en una economía globalizada, de instituciones que regulan el comercio, que juegan un rol importante en las finanzas internacionales, porque Petrobras viene al mercado de Nueva York porque es donde hay más plata para financiarse, viene aquí con todos los bancos internacionales a financiarse. Esto termina teniendo un efecto dominó, es decir, no fueron las instituciones, no fue la iglesia, no fueron las fraternidades de Brasil los que lograron que se exponga esta corrupción tan grave de Petrobras, sino la intervención de esto, digamos, de estas entidades foráneas. Entonces, yo creo que eso sí tiene un efecto normativo en que, digamos, América Latina lo vio, y eso es un desarrollo positivo que hay que seguirlo explorando, que se tiene que seguir haciendo. Pero hay muchos niveles en el que se tiene que atacar esto. Yo también me comprometo a seguir investigando sobre esto, y si querés en el próximo programa discutimos a mayor detalle el tema de la corrupción, que sí, en mi opinión, después del autoritarismo, de la dictadura, por ejemplo, como es el caso de Cuba o Nicaragua hoy en día, la corrupción para mí es el mayor problema que tiene América Latina, y es un problema muy, muy grave. Sí, tu artículo se escribió en New Law Forehand Education, y el artículo se llama Shaking the Latin American Equilibrium. Exacto. ¿Verdad?
Algo así como se sacude el equilibrio latinoamericano, caso Petrobras, Odebrecht, corrupción y escándalos. Y por último, Javier, en 30 segundos, si no podemos paliar la corrupción, ¿podemos eliminar la impunidad? Es difícil, si no, digamos, la persecución de la corrupción viene directamente casada con el finalizar, digamos, evitar la impunidad, ¿no? Porque en el momento en que alguien se puede hacer millonario y vivir una vida espectacular en base a haber robado, y se muere así, como se mueren generaciones de generaciones de generaciones de políticos americanos que dejan familias honorables, que viven en los country, que están, son miembros de los country clubs de América Latina, que viven en los barrios más ricos de América Latina, que siguen teniendo honores, etcétera. El momento que eso ocurre, eso es impunidad social y eso maximiza los incentivos para que la persona de la generación actual trate de robar, porque como todo el que entra a la política roba, yo tengo que aprovechar mi oportunidad para robar, ¿no? O si soy Petrobras, bajo el argumento de que nosotros somos el sector privado, tenemos que seguir funcionando, qué pena, eso significa que tenemos que regalarle plata a los políticos, no nos queda otra. Nosotros que somos tan, digamos, pro libre mercado, pero ni modo. Digamos. Entonces, claro, ni modo le regalan a los políticos y ellos, qué casualidad, son los únicos que reciben esos contratos, son los únicos que se sirven del gobierno, son parásitos del régimen, son clientelistas. Entonces, es cohecho pasivo y cohecho activo. Tienen que caer los empresarios que le regalan plata a los políticos y los políticos que le piden plata a los empresarios. Y eso es algo complejo. O sea, es decir, hay las federaciones de profesionales, los gremios tienen que jugar un rol en tratar de exponer, llamar las cosas como son y exponer esos temas, pero todo eso es impunidad, ¿no? Mientras eso exista y mientras haya tanto movimiento de capitales y de blanqueo de dinero y de movimiento de economías enteras bajo la corrupción, como se da en América Latina, eso es impunidad, eso es incentivos perversos y eso se tiene que acabar, ¿no? Y el Poder Judicial y las reformas de los Poderes Judiciales de América Latina tienen que jugar un rol importantísimo en eso. No puede ser, y con esto te dejo porque me parece que es interesante para tu, con esto termino mi intervención, que me parece que es interesante para tu audiencia saberlo. Por ejemplo, en Nueva York tuve la suerte ahora de trabajar en una firma de abogados, digamos, de alto nivel de derecho financiero, que veía todas estas transacciones grandes, donde las transacciones que veíamos en promedio eran de 500 millones de dólares, etcétera, ¿no? Entonces, estas transacciones, cuando después tienen un problema, llegan a un conflicto judicial y un juez en Nueva York, en el distrito sur de la ciudad de Nueva York, que está definiendo 20 casos de estos, de cuantías de 500 millones de dólares, ese juez gana más o menos al año, el juez de una Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia Federal, un salario de primera para un juez, los que acaban siendo nombrados, los que acaban de ser nombrados a la Corte Suprema de Justicia, ¿no es? Claro. 250,000 dólares al año es lo que gana esa persona. En Nueva York, el distrito sur de Nueva York, que es donde se llevan todos estos casos, asumiendo que tiene que ser menos de eso, estamos hablando que más o menos ganan 200,000 dólares al año, y esto es antes de pagar impuestos, que pagan un montón de impuestos, etcétera. Entonces no son gente multimillonaria, no son gente rica, no son los más ricos de la sociedad estos jueces, y sin embargo son los jueces más prestigiosos, están en los casos más difíciles, de mayor cuantía, y no andan robando, tienen su casa normal, mandan a su hijo, se deben de dar un poco para ir a la universidad como la mayoría de las personas en Estados Unidos, y ya, lo que tienen es honor, reputación, prestigio, por ser personas probas, punto. Y tienen el orgullo de decir, sí, yo estuve en el caso de Petrobras, en el caso este, yo estuve en estos casos de altísima cuantía, pero no son ladrones. Y eso, ahí te da un ejemplo cómo se puede ser, digamos, es decir, en América Latina la solución no es pagarle 40,000 dólares al mes a los jueces. La solución es pagarle, bueno, sí hay que pagarle, una de las cosas que hay que hacer es pagarle más a los jueces, pero también meter presos a los ladrones y decirle, oiga, entonces usted, o sea, decir, usted no entraba a ser juez para ser el próximo Bill Gates de Bolivia, digamos, ¿no? El nuevo potentado, importante empresario de Bolivia, ¿no? Usted entonces es juez para vivir decentemente con su familia y para hacer, impartir justicia. No entró para hacerse multimillonario.
Y eso es, entonces, sí hay que subir salarios del Poder Judicial en toda América Latina, especialmente para jueces que juegan un rol importante en este tipo de casos de alta cuantía, pero el hecho, esto que se produce en algunos países de América Latina, como por ejemplo que uno escucha que se produce en Bolivia, el país donde yo primero me lo ve como abogado, de que los casos son un bid, ¿no? Son una subasta de quién le pague más al juez. Eso es algo atroz, terrible, y que no se soluciona con mayor iglesia, menor aborto, mayor aborto. No, esto se soluciona con, digamos, desde los, de nuevo, colegios de abogados, las universidades, bueno, los periodistas tienen que jugar un rol clave, el periodismo de investigación que prácticamente no existe, lamentablemente, en América Latina al nivel que debería existir, que exponga este tipo de asuntos y que se traten de resolver, pero sí es muy grave lo que se vive en América Latina y bueno, puede ser el tema de la próxima conversación que tengamos. Javier, yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad que es un honor poder conversar con vos, una persona con tu formación, con tu experiencia y con la exposición que tenés a nivel internacional también. Te abro la invitación, evidentemente, para que podamos pronto volver a reunirnos y dedicarnos únicamente a corrupción, impunidad y las posibles soluciones que hay para cada caso, ¿verdad? Yo sumo a tus palabras que la corrupción y la impunidad deterioran la democracia. En el momento en el que nosotros veamos que el que atenta contra la estabilidad social, contra el erario público es castigado, yo creo que ese día vamos a ir muy felices a elegir a nuestro presidente, a nuestros congresistas, pero aquí se vuelve un caso complicado porque el Poder Judicial básicamente surge del Congreso. El Congreso elige, digamos, a las cabezas del Poder Judicial, pero cuando el Congreso quiere modificar algo, el Poder Judicial se dice autónomo y entonces es intocable. Creo que es una paradoja de la cual tenemos que resolver a nivel social. Javier, agradecidísimo que tengas una muy feliz semana. Y pues bueno, gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Nos vemos muy pronto en una nueva entrega de Foro 506 y de Televisión Internacional. Buenas noches y muchas gracias.